Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en la segunda actividad de la Secretaría de Cultura del Claustro de Candidatos de APA. El equipo de la Secretaría está conformado por Malena Yang, Anastasia Beunza, Liz Coronel, Patricia Katz, Karin Friedman, Teresa Rose y quien les habla, Verónica Michín. Bueno, hoy le tenemos de invitado a Alberto Loschi, lo voy a presentar primero. Doctor Alberto Loschi, presidente de CIPEA, Centro de Investigaciones para el Estudio de Accidentes, autor de innumerables artículos en la revista de la Peste de Tebas y amigo de la casa, y que va a traernos la teoría del accidentarse de Julio Granell y la va a aplicar a una película que se llama Luciérnagas en el jardín. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a Verónica y a Malena la invitación. Es un gusto compartir acá con ustedes y con encuentro de amigos, en algunos casos real y en otros virtual. Así que, bueno, empecemos. En rigor, cuando me invitaron, yo había pensado hablar de otras cosas, que de ahí partió el título de la presentación, abordaje psicoanalítico del accidente. Luego, Malena y Verónica me dijeron que esto está más dedicado a cultura, a arte y que, digamos, más comúnmente en películas. Entonces se me ocurrió una película que presentaron unos alumnos en el último congreso de CIPEA a fin del año pasado, que es la que se les hizo llegar a todos, y se me ocurrió que era muy adecuada como para presentarla, así que bueno, les hicieron llegar el link de la película y el trabajo de los alumnos, que son Luisa Barca, Cintia Huarte, Cintia Kobrisky, Ernesto Leibe y Daniel Schiedel. Bueno, entonces en ese sentido por ahí no voy a desarrollar, digamos, los ítems centrales del abordaje de la teoría del accidente y demás, pero, digamos, uno de los núcleos centrales de la teoría, que, digamos, seguramente lo conocen y demás, y que se aplica para poder seguir esta película, tiene que ver con una idea que es central en ese punto, en el sentido de que los accidentes ocurren en una situación de cambio. No cualquier situación de cambio, es una situación de cambio que Julio Granell ha llamado accidentógena. Son cambios, es un cambio que genera un conflicto psíquico irresoluble, inelaborable, animado por una excitación inconsciente que empuja al cambio, pero al mismo tiempo es un cambio, la otra parte del conflicto, que se hace imposible o muy difícil y que el accidente lo desarrolla. Por lo inconsciente del conflicto no es algo que acceda a la palabra, a la posibilidad de pensarse, de elaborarse, entonces se descarga en la acción y se representa en el mundo externo, ya sea para inhibir el cambio o para dispararlo en la medida que el accidente dé luego posibilidad de una elaboración, porque de alguna manera todo accidente da que hablar. Y esas palabras que hacen falta, el accidente les da una representación en la realidad, dónde fue el accidente, cómo fue, las lesiones que hubo, las circunstancias, etcétera, que permiten un poco el abordaje. Bueno, creo que habría más cosas para decir. Digamos, son cambios que de alguna manera desestructuran y perturban mucho las identificaciones del yo
generando un desequilibrio importante en la libido narcisista con disfunción funcional. Y bueno, digo esto brevemente para que darle un contenido a lo que vamos a hablar de la película. Con respecto a la película, digamos, antes de entrar un poco en el análisis, me gustaría destacar un código que hay en la película que me parece que la dirige y es central, que tiene que ver con el tiempo. Lo habrán visto, digamos, ya en el inicio aparece un reloj, el reloj aparece en muchos momentos de la película y siempre marcando el 11:11, 11 horas 11 minutos. En un momento pasa a marcar 22 horas 22 minutos, pero siempre en esas circunstancias siempre el protagonista dice que en esos momentos es donde tiene contacto con la madre. Bueno, digamos, ese signo, ese símbolo puesto en el reloj, de alguna manera, y tiene que ver después con la película, en el sentido que el reloj muestra dos escalas de tiempo, el 11 en horas y el 11 en minutos, que aluden también a las dos escalas de tiempo que van desarrollándose en la película. La infancia del protagonista y la adultez del mismo. Pero al mismo tiempo no es cualquier hora, sino que son dos números iguales, 1-1, que aluden un poco también a la relación narcisista, el ligamen incestuoso que tiene el protagonista con, con la madre, y que de algún modo conjuga esa situación, dos situaciones ligadas al tiempo. Por un lado, la evolución del tiempo, ¿no?, de la infancia a la adultez, y por otro lado, la inmovilidad del tiempo, donde esa hora es siempre la misma. Es el 11:11, donde alude a una inmovilidad que está a lo largo de toda la película. Bueno, con respecto a entrar en el análisis, el contenido último de la película, se podría decir, es simple, pero la interpretación es muy compleja, porque se mezclan muchos planos, se condensan, se entremezclan, se superponen. Entonces, en rigor tendría que escribir para que a veces poder hacer un desarrollo más o menos ordenado, pero lo voy a hablar, así que espero que más o menos se pueda seguir. Si todos han visto la película, sí, bueno, eso facilita mucho, y si han leído el trabajo de los alumnos de CIPEA, más, porque va a ser un poco la base para poder seguirla. Bueno, la película empieza, bueno, el protagonista, es notorio eso, es Michael, que digamos, el protagonista en toda la película, con el agregado de que es también Christopher. Es decir, en la segunda parte donde aparece el Michael adulto, ya no juegan en ese punto, no se puede jugar en ese punto tanto con la ida y vuelta, y entonces ya se condensa en el mismo tiempo en Christopher, digamos, la presencia, o se condensa ahí también Michael niño. Y en la escena de comienzo muestra un poco, digamos, en un pantallazo, la constelación familiar que se repite en distintas escenas y a lo largo de toda la película con distintas intensidades entre los miembros de la familia, donde se ve en el auto una pelea entre padre e hijo, una escena pardifilicida, complementaria también de un ligamen incestuoso entre Lisa, la madre, y el hijo, el cual el padre queda excluido. El padre, por otro lado,
se presenta como alguien que ha fracasado en sus cosas. La madre aparece desinteresada del padre, aparece como abnegada y sacrificada, había abandonado los estudios superiores por criar al hijo, pero eso encubre de algún modo que fue más fuerte esa ligación incestuosa al hijo que seguir con su deseo, renuncia a ese deseo por una excitación o una compulsión más importante, que forma parte de esa conflictiva entre todos los miembros de esa familia. Esa escena termina con, bueno, la pelea es alrededor de unos anteojos que el padre le reprocha, anteojos que por otro lado Michael tiene escondidos. Tiene cierta importancia el simbolismo de los anteojos, porque después aparece en otro momento también. Pero bueno, la pelea termina en un momento donde Charlie, si era el padre, frena el auto, le adjudica el fracaso al hijo, que si la madre no lo mimara tanto no sería un fracasado, proyectando su fracaso en el hijo. Ahí en ese momento Michael se baja, bajo la lluvia, empieza a correr, y esa escena se continúa casi sin solución de continuidad con otra, donde aparece el Michael adulto corriendo, cruza una carretera, y en ese momento aparece una camioneta, él se agarra la cabeza porque está a punto de ser atropellado, y ahí se despierta, y aparece viajando al pueblo donde están los padres. Ahí se sabe que es un escritor de éxito, que se acaba de divorciar, que vuelve para asistir a un festejo por la graduación de la madre, que, bueno, después que él se fue, continuó con los estudios superiores, y pasa entonces a la escena en la cual ese sueño de accidente acontece al mismo tiempo que otro accidente en la realidad. En ese otro accidente en la realidad van Charlie y Lisa manejando, van a velocidad. Lisa ha salido un poco de esa cosa detenida en su vida, digamos, ha seguido los estudios, se ha graduado, digamos, ha hecho ese cambio, está en ese momento de cambio, y el auto va a toda velocidad. Después nos enteramos que ese cambio que implica la graduación no era solamente la graduación, sino que incluía como prólogo el hecho de separarse luego del padre para irse con el amante, que a la sazón un discípulo del padre de Charlie y de la misma edad que Michael. Digamos que de alguna manera digamos, es el sustituto de Michael que la madre encuentra luego que Michael se fue para continuar criándolo. Ese cambio ya no es tan significativo como la graduación y marca una situación mucho más complicada en toda la situación familiar. Por otro lado, no aparece en la película una conciencia o una posibilidad de haber elaborado ese cambio. Nos enteramos que está en secreto, se descubre después en la película, y entonces van rápidamente con la velocidad de ese auto hacia ese cambio para el cual no hay una elaboración psíquica, que es lo que el padre le dice a la mujer, que no tiene puesto el cinturón de seguridad. Ese cinturón de seguridad, en otro sentido, sería la posibilidad de haber elaborado psíquicamente, estar protegida por esa elaboración ante el cambio que supuestamente iba a darse. Van a velocidad, pasan una vía a toda velocidad, y pasar esa vía es como el paso del Rubicón, ya no hay vuelta atrás. El auto se trastabilla, lo controla,
sigue con esa velocidad, dobla para llegar a la casa este, de, la, de la familia, y en ese momento aparece Christopher plantado en el medio de la calle, lo ve Charlie, para no atropellarlo, gira, choca violentamente contra un poste de luz. Digamos, reproduce esa escena, la escena del sueño, donde está Charlie en la carretera y el auto que lo va a atropellar. Acá aparece Christopher en el medio de la calle y el auto que lo va a... Christopher se paraliza, podemos decir, hay ahí un conflicto, como aparece en los sueños. Cuando en los sueños aparece la parálisis, eso marca un conflicto, donde lo que tira para un lado y tira para el otro tiene la misma fuerza, entonces uno queda paralizado. Digamos, entendiendo que es Charlie el que está ahí, está entre enfrentar al padre y afrontar la muerte, o correrse, resguardar la vida, pero digamos, renunciando al enfrentamiento y a la pelea. En ese conflicto queda paralizado, el que cede es el padre, gira, desvía el camino que venía siguiendo y el auto choca contra ese poste de luz, donde podemos decir, ahí la realidad pone freno a la imposibilidad, a la irresolución de ese cambio, donde queda ahí todo detenido y esa detención encarnada en la muerte de Lisa, donde ahí se pone en evidencia esa situación que decíamos antes, donde Lisa no podía avanzar con ese cambio que por otro lado se le imponía, pero tampoco podía hacerlo. La muerte aparece como la resultante de eso, que después, bueno, tiene otras vicisitudes. Bueno, entonces el accidente acontece en todo ese momento de situación de cambio, donde, eh, digamos, esa ligazón incestuosa que atrae a Lisa, queda en conflicto con todo lo que se opone a eso, y esa situación es la que queda detenida e imposibilitada. Bueno, a partir de eso se ve a Michael que llega, se encuentra con el pueblo donde fue la infancia y entra en esa infancia, ¿no? Le dice a la hermana que quieren ir al mismo café cuando eran chicos, entra a la casa y se pelea con la sobrina como si fuera un chico, dos hermanitos, diciéndole que es la casa de él, va al cuarto de él, se encuentra, sale por la ventana y sin verlo sabe que está ahí Christopher y le habla, van a jugar con Christopher y la hermanita al mismo juego que él hacía con Jane, la tía. Está en esa situación donde como si no hubiera pasado el tiempo. Luego de esa escena se encuentran con Jane, la tía, de la cual intuimos después por la película que lo inició en la vida sexual, donde esa ligación incestuosa con la madre, digamos, se desplazó a la tía, pero en secreto, quedó eso en secreto. Michael detenido en esas escenas, pero al hablar con Jane, cobra conciencia que Jane, digamos, no quedó detenida, ¿no? que continuó con el tiempo. Y eso lo sacude de alguna manera, y la muerte de la madre, que hasta ese momento lo tenía impávido, le provoca otro clic, y es donde aparece llorando en la iglesia, desencajado, como si tomase contacto ahí no solo con la muerte de la madre, sino es estar detenido él en el tiempo, etcétera, que lo lleva a
Bueno, después sigue la película, a ver, porque se mezclan mucho las escenas. Si alguien me recuerda cómo sigue después Pelea con el padre. O que ven el video de cuando eran chicos, con la madre. No, eso es al final. Al final. La pelea con el padre. Sí, bueno, hay varias peleas con el padre. Bueno, La escena del velorio también. Sí, ahí aparece, ahí está, lo tenía reprimido, el momento importante, donde, bueno, llega el momento del funeral, ahí llega la mujer de la cual se había divorciado, y que cuando baja del avión se pone el anillo, supuestamente lo manifiesto, para disimular el divorcio frente a la familia. En ese contexto, llega la mujer, que la había invitado a la tía, empieza el padre a hablar en el funeral de la madre, y la pareja de Kelly y Michael, ¿no?, que están divorciados, que se encuentran arriba, de golpe, rápidamente, bruscamente, casi sin solución de continuidad, esta separación, aparecen en una atracción pasional, sexual, que supera todo. Están digamos, en el funeral de la madre en el piso de abajo, y ellos empiezan en una relación sexual alocada en la cama, que era la cama de Michael. Es como si en ese momento uno podría interpretar, es como si de golpe el cadáver de Lisa se hubiera encarnado en la mujer de Michael, y aparecen ahí nuevamente el imán y la atracción incestuosa que genera esa tormenta pasional en la cual, digamos, tienen esa unión sexual que da lugar después a un embarazo. Paralelamente, el ruido que hacen se transmite al lugar donde está el funeral, y hay dos personas que se ríen, que son Jane y Rain, la hermana, que son, esa risa de alguna manera denota cierta complicidad con la escena de lo que está ocurriendo. No, no es solamente que se dan cuenta que están cogiendo, sino que ellas de alguna manera participan en ese acto sexual, porque Jane digamos, tuvo esa cosa sexual con Michael, y Rain, la hermana, recuerdan una escena después de la pelea con el padre, donde aparece la madre embarazada, le muestra la panza, le hace tocar, habla de los nombres, y él le dice que el nombre que le podía poner era Rain, el nombre que en definitiva le puso como si Rain fuera la hija que tuvo con la madre. Entonces, Rain y Jane participan de todo eso, viéndose en el funeral, como cambiando la escena de lo mortuorio por otra escena en la que aparece resaltado esa cosa sexual y de vida, pero que mantiene la, la continuidad incestuosa, ahora encarnada en Kelly, que vuelve a encender la pasión de Michael. Después, bueno, después viene la escena interesante esa, donde tiene que leer un poema que le da el título a la película.
Luciérnagas en el jardín. Bueno, ahí lee un poema que aparentemente tenía que ser original, pero era la copia de el plagio de un poema de Robert Frost que tiene ese título, Luciérnagas en el jardín. Como la película lleva el mismo título, el título del libro de Michael tiene el mismo título, entendí que el poema de Robert Frost debía tener alguna situación. Entonces, hoy a la mañana le pregunté al chat GPT. Se los leo, a ver si lo encuentro por acá. Acá está. Le pregunté, ¿qué interpretación se le da al poema de Robert Frost, Luciérnagas en el jardín? En menos de medio minuto me responde esto. El poema Luciérnagas en el jardín de Robert Frost puede interpretarse de varias maneras, pero una posible interpretación es que trata sobre la brevedad de la vida y las oportunidades que perdemos al no aprovechar el tiempo que tenemos. En el poema, el narrador describe una noche en la que estaba a punto de atrapar luciérnagas en un jardín, pero es interrumpido por su padre que le pide que entre a la casa para charlar con los invitados. Al salir de la casa, un rato después, las luciérnagas ya se habían ido. Este simbolismo puede interpretarse como la oportunidad de aprovechar los momentos de felicidad y alegría que la vida nos ofrece, pero que a menudo ignoramos o dejamos pasar por otras obligaciones que consideramos más importantes. El hecho de que las luciérnagas desaparezcan antes de que el narrador pueda atraparlas es una metáfora de la fugacidad de la vida y la necesidad de aprovecharla al máximo. Bueno, más allá de la maravilla de esta respuesta en menos de medio minuto, la interpretación es un poco pobre. Más interesante es pensar el poema alude al enigma del tiempo, que es un poco eso que está todo el tiempo en la película, donde se juega el reloj, ¿no? El tiempo de la niñez y la adultez, pero al mismo tiempo el tiempo inmóvil. Me pareció más apropiado unos versos de Borges sobre el tiempo, donde termina en ese poema, que deben conocerlo, cuando habla del fin de año, de las 12 campanadas, y donde dice el enigma del tiempo es el asombro del milagro, que a despecho de innumerables azares, que a despecho de que somos las gotas del río Heráclito, algo se conserva en nosotros, inmóvil. Digamos que más allá de esa continuidad hay algo inmóvil. Bueno, después, como sigue la película, se puede considerar que eso inmóvil, ¿no? Que es el núcleo de la película, eso que está presente en los infinitos azares, pero siempre eso mismo, es eso que está como ajeno al tiempo, separado no entra en el tiempo, y es lo que, bueno, en psicoanálisis, tomando los conceptos y los desarrollos de Ceccio, llamamos lo actual. Actual en el sentido no de que es presente, sino de que siempre es presente. Poéticamente, Borges habla de eso como lo inmóvil. Y en otro verso, en otro poema sobre el tiempo también, habla del instante. Dice, el instante, fugaz y eterno, está solo. La memoria erige el tiempo, ¿no? Uniendo ahí en esos versos la inmovilidad, eso que se mantiene inmóvil en el instante, y el devenir del tiempo, que es un poco con lo que juega. ¿Cómo? La compulsión de repetición. Bueno, está incluido ahí la compulsión, y después cuando aparece la compulsión de repetición ya incluye un poco en el hecho mismo de la repetición, ese devenir del tiempo, ¿no?
más profundamente se puede decir es lo que está siempre ahí. Después, bueno, se da toda la situación del... Bueno, después aparece bueno, el descubrir los secretos de la madre, las charlas con el padre, etcétera. Empieza como a elaborarse, digamos, los secretos que están incluidos en el libro y que eso se devela en la película a través de la charla que tiene con la tía, con la prima, sí, con la tía. Después ve las cartas de la madre, se entera de lo que iba a pasar, digamos, empieza a tomar representación y palabra todo lo que estaba escondido en secreto. Bueno, eso lleva a hablar con el padre, etcétera, que a la sazón había quedado. Así como en la madre, en el accidente se evidenció que ese cambio ni podía hacerse ni podía no hacerse y quedó como resultante la muerte. En el padre se puso en evidencia su castración, donde aparece a partir de ahí con el tullido, con la pierna y muletas a lo largo de toda la película. Bueno, están entonces hablando con el padre, se dan esas situaciones, se encuentra con el amante de la madre, tienen esas charlas con él, son un espejo prácticamente, parece que le despierta una violencia enterarse de eso, pero paralelamente el devenir de lo que pasa sugiere que, bueno, ese amante es él, lo cual le cambia la situación. Después hay otra pelea ahí que aparece con el padre en la infancia, donde lo amenaza con el palo de béisbol, es una pelea ahí a muerte, en la cual termina huyendo y sale corriendo. Y ese salir corriendo se junta con un momento donde Christopher sale corriendo de la casa por el mismo bosque, por la misma, digamos, por los mismos por el mismo campo, y el momento donde Michael, adulto ya, sale con el auto a buscarlo, se encuentra con Christopher corriendo, que se enlaza con el Michael que sale corriendo después de la pelea con el padre, como superponiéndose y mezclándose esas dos escenas. Bueno, ahí habla de la culpa, de que, bueno, si no hubiera pasado tal cosa, si no hubiera pasado tal otra, qué sé yo, me suena como que la culpa es de nadie. Bueno, después se encuentran en la tumba de la madre, la película continúa ahí con la escena esa de la película de la familia feliz, el, anuncian el embarazo que tienen, se terminan yendo y mientras se van, ella, la hermana le pregunta si tienen el nombre del chico, ella dice que no, qué nombre se le puede poner, y él dice Max, que era el nombre que él le había dado a la madre en caso de que fuera varón. Antes de eso, Kelly nombró un nombre de mujer, no me acuerdo cuál, y la hermana dice, ese nombre marca la vida, lo cual si lo trasladamos a Max, podemos entender cómo ese nombre está marcando la vida y la situación, ese momento inmóvil, eso actual que se repite, pasa a la siguiente generación y vuelve a anunciarse que en ese Max por nacer va a seguir desarrollándose de alguna manera ese mismo instante. Bueno, esto es una interpretación. Cabe otra interpretación. Así como en los sueños, ¿no? Cuando Freud dice, cuando en un sueño si, aparece un sueño dentro de un sueño, dice, ese sueño dentro del sueño
es realidad, ¿no? Alude a algo en realidad, donde el calificarlo como sueño es para disminuirle la tensión. Entonces podríamos decir que a la inversa de lo que aparece en todo el desarrollo de la película, el momento donde Michael, al comienzo de la película, está corriendo en el sueño, cruza la carretera, viene una camioneta y lo está por atropellar, podemos decir, eso es lo que ocurrió. Ese es el accidente que ocurrió. Digamos, ahí la camioneta lo atropella y lo mata. Y en el instante de morir, tiene ese sueño de cumplimiento de deseos que es el desarrollo de toda la película, ¿no? Donde quedan invertidos los papeles, los roles, y así como quedan invertidos los papeles, se puede interpretar otra inversión que hay, porque aparece Michael como que se separó de la mujer porque la mujer se emborrachaba. Deberíamos especular que en la realidad, no en el sueño, él era el borracho, que se emborrachaba, digamos, no tolerando un poco la situación del desprendimiento, manteniendo todavía esa ligazón incestuosa, la mujer lo deja, lo abandona, él queda sin la posibilidad de avanzar, detenido en el tiempo, atraído por esa ligazón incestuosa, y es en ese contexto donde es atropellado y muere, y donde en ese instante de la muerte, donde transcurre toda la película, es, digamos, ese instante fugaz y eterno, ¿no? Que está presente en todo momento. Bueno, esta es una elucubración, pero me gustaría que podamos hablar. Bueno, si alguien tiene una pregunta, se puede desmutear y dejar la pregunta. Yo justo iba a preguntar, bueno, ¿por qué creías que lo esquivaban el Charlie al sobrino? Y bueno, un poco la respuesta la diste ahora, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué lo iba a esquivar? ¿Qué respuesta di? Que es el accidente, que en verdad es el accidente verdadero. Que efectivamente que lo lo atropella, claro, que efectivamente sí. lo atropella. Sí, si el sueño después invierte Claro. la situación, hace morir, claro, porque hace morir a la madre en el sueño, si tomamos esa otra segunda interpretación. En el sueño, como cumplimiento de deseo, hace morir a la madre y se encuentra incestuosamente con la madre en la muerte. Esa es otra cosa que en la película varias veces aparece de chico cuando le dice, ¿por qué haces eso a la madre? Porque ahí descubre, cuando le dice, ¿por qué haces eso? Se da cuenta Michael que la madre deplora al padre, lo desprecia, pero masoquistamente se mantiene ahí ligadas, sobre todo por la ligazón incestuosa con el hijo, y la madre ahí eso no puede ponerle palabras. No hay, no hay palabras, queda todo eso en silencio, y sin elaborarse toda esa situación, ¿no? Que es como cuando él le dice, cuando está revisando y descubre los secretos de la madre y aparece el padre tullido con muletas, él le pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Desde cuándo? ¿Siempre ha sido así? Y ese siempre queda flotando porque en el silencio del padre que dice, no sé, ¿no? Donde otra vez está eso que es ese siempre, eso actual, ¿no? Como clima de fondo de la película. Y pensaba también en la escena donde está Michael y el accidente, ¿no? Y ese impacto donde él ve el accidente y ve esa escena primaria destructiva, ahí como esto también, ¿no? Pensando en un paciente, como esta escena de una pareja no copulando y teniendo productos y hacia la vida, sino destruyéndose, porque era sadomasoquista. Ahí está. Un encierro. Está esa, claro. Sí, porque ahí quedas como fascinado dentro del auto, sí, ¿no? En ese momento queda impávido, como paralizado también, como se destruyen. Como Christopher después
Y en esa parálisis queda en ese estado estuporoso, está bien, muy bien, a esa escena primaria, en la que por un lado lo deja estuporoso, pero por otro lado no puede ver, ¿no? Que eso debe ser los anteojos que tiene escondidos mientras está con los padres, Como una y cuando sale, también. como una provocación, pero al mismo tiempo como lo que no puede ver, como lo que después se rompe también en un momento cuando está cumpliendo el castigo del padre de ver esas dos. ¿Se podría decir, a lo mejor en este caso, que en la situación del accidente hay como una resistencia, una defensa contra esos deseos? ¿Tiene que ver el accidente con eso, con una defensa ante los deseos inconscientes, ante el incesto? La defensa participa, pero digamos, el acento se queda más puesto no tanto en la defensa, sino en la imposibilidad del cambio, dejando de lado esta película y este accidente en otros accidentes donde, digamos, de alguna manera siempre se constata, poco siempre, la situación de cambio y la dificultad de cambio, La escenificación. la escenificación de ese cambio. Lo que tiene de común es la inelaborabilidad del cambio por el grado inconsciente. Digamos, se activan y se excitan ahí memorias sin palabras, memorias amnésicas que explotan en la acción del accidente. Y si no da, digamos, en los accidentes comunes, normales, digamos así, el accidente escenifica algo de todo eso. Por eso decía antes, todo accidente da que hablar, y en ese dar que hablar, la escena del accidente, las lesiones, las circunstancias en que ocurre, etcétera, Sangre, ¿no? empieza a ser significantes, por decir así, a través de los cuales, y siguiendo las asociaciones, puede construirse ese conflicto de cambio que no alcanza a las palabras, ni alcanza a ser pensado, ni soñado. Lo cual hace que a posteriori del accidente pueda darse ese cambio que, digamos, que estaba impedido antes del accidente, ¿no? El accidente da las imágenes, los significantes, ¿no? Que permiten hablarlo. Paula Yapur está. Está Paula Yapur. Hay un momento que parece plantearse un cambio donde el padre dice voy a cambiar porque la madre lo pone entre la espada y la pared. Esto suena como extraño, ¿no? De repente debe aparecer como un sádico terrible, de golpe cambie, y ahí es donde se aparece la renguera, porque queda como castrado, que no es realmente un cambio, ¿no? Y no, por supuesto, cuando dice así, digamos, forma parte también del conflicto, esa violencia y esa agresividad que tiene con el hijo, digamos, es una sobrecompensación de su castración y de su impotencia, de su fracaso, que entonces proyecta en el hijo, que es el rival, que está con la madre, él es el que se queda afuera. Entonces, es una situación que queda también detenida en secreto, esa castración del padre, hasta que el accidente la pone de manifiesto. Pero no, digamos, en ningún momento se da ese cambio. En la expresión si la tomamos en la segunda interpretación, y volviendo a la primera, el cambio estaría dado cuando muere la madre, el cadáver de la madre se encarna en la exmujer, continúa la situación incestuosa, pero desplazada ahora en la mujer, da lugar a que, digamos, pueda embarazar a la madre en la mujer, tener el hijo al cual él le había puesto el nombre, y que en forma desplazada se repita la situación en esa otra generación,
Con lo cual, se puede decir, ahí, sin que haya un cambio, porque algo se mantiene, hay un cambio en esa continuidad, hay un devenir del tiempo, ¿no? Que está marcado también en la escena de infancia de la familia feliz festejando el cumpleaños de Michael, como que en ese momento Michael cumple años, o sea, empieza a entrar en el tiempo, ¿no? Y mientras en toda la película está siempre en el 11-11, en el mismo instante, que es el instante en el cual dice se une a la madre. Paula Yapur. Por otro lado, también se podría decir que es la hora de... Ahora te doy no, porque después se me... Digamos, es la hora por ahí en que la camioneta lo atropelló, donde se detuvo el reloj. Sí. Sí. Me pregunta es, desde el psicoanálisis se puede abordar la interpretación de un accidente sin conocer la teoría de Granel. ¿Cuál es el aporte, lo que hace diferente el tener esa teoría a mano para poder usarla en la clínica? Ese es siempre el punto que tenemos que rescatar, porque es como que claramente el psicoanálisis sirve para interpretar un Por accidente. supuesto. Y el giro ese que le dio Granel. Y se puede decir que la parte teórica y todas las ideas que hacen al accidente, se puede decir, es el instrumento que nos da ese instrumento que posibilita manejarnos y trabajar las resistencias que impiden que uno se meta en esas memorias amnésicas y uno quede subyugado o detenido en el accidente. Fue un accidente y que no da que hablar. Esas resistencias, si no son las ideas de Granel, digamos, tendrá que buscarse de otra manera, pero hay que atravesarlas, y toda la teoría de los accidentes, que eso, les recomiendo el libro de Granel, que es digamos, son 40 años de desarrollo que tenemos en eso. Digamos, son todos instrumentos que en la medida que contamos con eso, facilitan el poder atravesar esa resistencia. No es así como en un camino intransitable. Si tenemos el vehículo adecuado, podemos adentrarnos, si no, quedamos detenidos. Entonces llegamos a la conclusión de que en la propulsión de muerte se quería suicidar y ahí nos queda todo, nos está faltando por ahí mucho para desarrollar. Yo creo que se nota más, ¿no? Esta película termina con un accidente fatal. Cuando el accidente no es fatal, tenemos toda la posibilidad de... Pero no entiendo, vos decís que termina en la posición. No, yo no dije No, que para, termina. para que no quede así. Para que no quede así, claro, digo yo, cuando uno puede utilizar también el psicoanálisis como resistencia, las explicaciones Sí. psicoanalíticas como resistencia. Por supuesto, por supuesto. Si uno puede atravesar eso para ver Desde ya, sí. la otra parte. Sí, como la elaboración secundaria del sueño. Sí, seguro. Pero en ese punto no queda tanto en el caso del accidente la situación puesta tanto en la muerte como el instante final. Ese instante final no es algo que muere, ¿no? Es como en el verso del Borges, ¿no? El instante fugaz y eterno, está solo la memoria dirige el tiempo. O sea, ese instante sigue viviendo. Es decir, no hay un punto final más que en la memoria, en todo caso. Laura Bauso. Te quería preguntar si a vos te parece que la escena de Christopher en la calle con la pelota de béisbol y en lo que él relata después, llorando, culpándose por ese accidente, habla de esto que vos decís, por un lado del tiempo detenido
y por otro lado de lo que siempre promovía Granella pensar, en ese cambio dilemático como el impulso, la necesidad de cambio, así como también del contracambio, decía Julio en una época, ¿no? Cuando el nene dice, me quedé ahí, no me podía ir a ningún lado, me quedé inmóvil. Sí, sí. Y cómo está coordinado en realidad con todos los demás que participan de ese Tal cual, accidente, sí, ¿no? uno puede decir que, en ese momento, que lo que dije antes, por un lado está ese conflicto entre poder moverse y correrse del lugar para salvar la vida, pero, digamos, entonces ahí se corre de esa situación en la que está detenido en el enfrentamiento con el padre, en el enfrentamiento a muerte, o enfrenta al padre y se arriesga a la muerte. Junto con eso está la situación de querer matar al padre y al mismo tiempo la culpa de esa situación que queda más encarnada en Christopher, pero que es también la de Michael, ¿no? Cuando llora en la iglesia y en el encuentro con Michael, con Christopher en el campo, cuando se ponen a hablar, y ahí, es decir, comparten la culpa. Así que Christopher también la debería tener, porque el padre era bastante particular también de Christopher. Sí. Y la hermanita también, tenía un conflicto ahí con la hermana también. Sí, sí. Digamos, pero ahí si lo tomamos como condensaciones, podemos decir que Christopher es Michael. Sí, claro. Y Sí. la pareja de, de los padres de Christopher, de alguna manera recrea otra vez la pareja de los padres de Michael. Por eso en el diálogo que tienen, cuando se encuentran en el altillo con Mike, con Christopher, sin verlo, sabe que está ahí, y empiezan a hablar, y le dice, tu madre fue mi mejor amiga, me enseñó muchas cosas, etc. Ahí está hablando, por un lado, de la madre de Christopher, pero a través de la madre de Christopher está condensada también su propia madre, ¿no? Se desdoblan en Michael y en Christopher, pero, digamos, si fuera un sueño, los dos son el mismo personaje. Tenemos otra pregunta. ¿Necesito un nombre? Laura. Pensaba, no me quedó claro, quería pedirte si podés ampliar la temática del cambio, porque vos antes juntaste desplazamiento y cambio, y dijiste que había un desplazamiento de la madre a la mujer, ¿sí? Y que después queda embarazada y se produce un desplazamiento en la generación siguiente de la temática traumática, podríamos decir, de su propia vida. Y ahí lo asocias con un cambio. No se me junta la idea de cambio y de repetición de eso que... lo que hablamos del tiempo, ¿no? Y lo que decíamos del tiempo. Sí. Todo cambio no es cambio de todo. ¿No? Como el poema de Borges. Sí. Llama la atención, el tiempo transcurre y siempre hay algo inmóvil, dice Borges. O sea que en todo cambio hay algo que no cambia, hay algo que se conserva y que se va trasladando, ¿no? Se puede decir lo que llamamos herencia. Eso también es lo que permite el cambio, ¿no es cierto? Que haya algo que mantenga la identidad. En más que mantener la identidad, depende de cómo se vea, es un móvil, se puede ver de distintas perspectivas, pero sí, es un, digamos, a ver, ¿cómo puedo decir? Si hubiese un cambio absoluto, total, donde todo cambia, Es una despersonalización. tampoco se puede hablar de cambio, porque ya sería otra cosa que tampoco se puede comparar con lo anterior. Digamos, desde muchos puntos de vista uno puede entender que no existe un cambio absoluto. En todo cambio, siempre hay cosas que se conservan y que se mantienen. Esto es general, pero en esta situación particular, digamos, lo que se mantiene es ese núcleo de lo actual, ¿no? Que es
el elemento que cambia de formas, como dice Freud, se muestra con infinitos azares, pero es algo inmóvil, ¿no? Se muestra con diferentes caras, con distintos momentos, distintas generaciones, pero que, digamos, va pasando. Una cosita, sí. Teresa. El tema de cómo comienza la película con esto de que circulan las agujas del reloj y circulan las ruedas, porque comienza así, ¿no? Circulan las agujas del reloj y circulan las ruedas. ¿Esto se puede ver con esto que estás diciendo de lo actual? ¿Cómo se entendería eso? No, no, bueno, De que el accidente frena sí o sí la rueda, no sé si, ¿cómo sería? Si tiene que ver con un frenar el tiempo o cómo lo ves. no, las dos cosas van unidas, ¿no? Sí. Digamos, si la imagen del comienzo de la película donde aparecen los engranajes moviéndose, Sí. pero las agujas, bueno, el movimiento es lento, pero las agujas a lo largo de toda la película están fijas en el 11-11. Sí. Entonces, en ese sentido se puede decir, están las dos cosas. El tiempo corre, pero algo se mantiene inmóvil. Ok. ¿No? Y lo que se mantiene inmóvil, en el caso de este aparece, sería esa ligazón incestuosa, parricida, que se presenta, como dice Borges, en infinitos azares, con distintas caras, pero que sacándole las caretas se llega un poco a eso. Laura Pugnali, si querés. Sí, gracias. Hola Alberto. Hola Laura, tanto ¿Cómo tiempo. estás? Tanto tiempo, desde antes del chat GPT nos vemos, no nos vemos. Sí. A propósito, te agradezco la presentación, yo no vi la película, no la pude ver, pero la fui siguiendo y me pareció interesante esta cuestión de la luciérnaga. Yo creo que las luciérnagas viven una noche nada más, ¿no? Son efímeras realmente, y pensé en esa noche donde ocurre el sueño, ¿no? Que el sueño es la representación del accidente inmóvil, el accidente que está ocurriendo todo el tiempo, que es el filicidio, parricidio y el incesto con la madre. Ese es el accidente que se sigue representando eternamente, ¿no? En la película. Lo pensé porque, bueno, a la medida que iba viendo lo que vos exponías y las intervenciones, creo que esa es la realidad, esa escena que se plasma en una noche, en una escena efímera, pero que contiene todas las otras derivaciones de la película, ¿no? Sí. Me pareció interesantísimo cómo lo planteás. Bueno, te agradezco. Sí, ahora que mencionaste las luciérnagas, bueno, yo leí la interpretación que da el chat GPT del poema de Frost, pero el poema de Frost asocia, la interpretación es como que, digamos, el padre cuando lo hace al hijo entrar a la casa para que esté con invitados, digamos, lo saca de esa diversión que tiene cazando luciérnagas. Pero en el poema las luciérnagas representan o metaforizan un amor que está en el cielo. Rosa Modni. Hola a todos, la verdad que muy interesante, muchísimas gracias. Quería preguntar, eh, yo sé que esto se refiere más que nada al tema del accidente, pero a mí me hizo acordar este tema de la inmovilidad, ¿no? Del no poder realizar un cambio y que ese cambio se ve posibilitado, porque de alguna manera algo cambia después del accidente, ¿no? Yo me preguntaba si no se puede aplicar una situación similar en casos de enfermedades, cuando personas que no pueden realizar un cambio y bueno, uno también se pregunta por qué la gente se enferma, ¿no? Eh, y a través de una enfermedad como que, no sé, hice una asociación ahí, a ver, ¿qué opinan ustedes?
Sí, vos traes el tema de la enfermedad somática, y digamos, con las diferencias que hay, se puede decir, hay puntos de contacto eh, entre el accidente y el trastorno somático. Se puede decir, en los dos casos hay un elemento común, aunque se manifiesta de distintos modos, que tiene que ver con eso que mencionaba hace un rato, con esas memorias amnésicas, esas memorias sin palabras, ¿no? Cuando Freud habla de la amnesia infantil, digamos, corresponden a estos elementos que quedan sepultados más allá del tiempo y que son actuales, pero incapaces de recuerdo. La excitación de esas memorias amnésicas se descargan como afectos. Y, como dice Freud, los afectos no es tanto la concepción vulgar que tenemos del afecto como, uy, cuando estamos tristes, estamos alegres, sino, como dice Freud, el afecto es algo muy complejo y es muy interesante porque, tomándolo como lo describe Freud, el afecto es el puente que permite enlazar con el trastorno somático. Cuando dice que la inervación de esas memorias que se descargan como afecto tienen tres vías de expresión. Dice, una carga de órgano, una derivación motriz y un tono en la conciencia que es el sentimiento. Pero enseguida agrega, uno solo de esos tres polos puede subrogar la totalidad del desarrollo de afecto. Entonces, una carga de órgano es la expresión, digamos, la reminiscencia, la memoria, por decir así, de esa memoria amnésica que toma la forma de una manifestación somática como modo de llegar a la conciencia. Entonces digo, bueno, tengo un tumor, tengo un infarto, tengo un cólico renal. Por otro lado, la descarga y la excitación de esas memorias pueden también cobrar la vía motriz, la derivación motriz, como en el caso del accidente. Y entonces es el accidente y las imágenes y los significantes del accidente, cómo llega a la conciencia ese afecto. Solo que en esos casos no solemos llamar afecto a eso. Tenemos otra pregunta. Karin Freeman. A ver, quizás enlazada también con esta, ¿no? Pero pensaba que, a ver, por lo menos pensaba lo distintivo del accidente, de los trastornos somáticos, o de una enfermedad, es la participación o lo que tiene que ver con el azar, ¿no? Entonces, pensaba cómo, bueno, algo que discutimos o pensábamos, pero pensar cómo se toma, ¿no? El azar. En algunos accidentes uno dice, bueno, ahí no hubo azar, ¿no? Pero hay otros donde uno por ahí podría llegar a pensarlo, ¿no? Bueno, justo en ese momento, ¿no? Estar en ese lugar. Entonces, bueno, pensaba cómo, desde esta teoría de la accidentología, se piensa el azar, cómo se lo incluye. Sí, sí. ¿No? Tu juego Bueno, te llamaron. ¿cómo? Tu juego te llamaron, sí, con el azar. El azar tiene algo muy interesante, que uno dice, pasó por casualidad. El tema del azar, sí. Y siempre pasa desapercibido un aspecto que cuando decimos que ocurrió por azar, dejamos entre paréntesis o al costado que le estamos dando mucho sentido a eso, y por eso decimos ocurrió por azar. Y no nos abocamos al sentido, a la gran carga de sentido que tiene eso que ocurrió por azar. Cuando nos metemos en ese sentido, ahí se va disolviendo el azar y encuentra una coherencia, digamos, donde se disuelve un poco esa aleatoriedad
azarosa. No sé si te queda, si explico algo con esto. Digamos, es un poco como lo que decíamos de la película, no se puede decir, bueno, ahí como explica Michael a Christopher, le dice, bueno, mira, si tu tío no hubiera ido tan rápido con el auto, si tu tía no se hubiera puesto el cinturón de seguridad, si tu hermanita no hubiera tirado la bola a la calle, si vos hubieras podido, no hubieras ido a buscarla, o hubieras corrido, el accidente no hubiera ocurrido, ¿no? Como diciendo, Por eso, cómo armar esa escena. claro, Donde ahí eso pueda, es como si estuviese bueno, diciendo, contraponiendo todo esto, bien, ¿no? Pero no, no siempre. cuando le está diciendo, claro, cuando le está diciendo eso, es como si dijera, tantas cosas, esto pasó por azar, pero por otro lado, está cargado de sentido, y cuando uno entra a analizar ese sentido, encuentra ahí una coherencia que te aparta del azar. El azar es un invento reciente, digamos, no tiene más de 400 años. Las cosas antes no ocurrían por azar, ¿no? Si en una tribu primitiva alguien se caía de un precipicio, no era azaroso eso. En los sueños las cosas no ocurren por azar. El azar es, digamos, un artefacto de la ciencia moderna, digamos, nace con Newton, se puede decir. Y que Freud trae en trastocar las cosas confundido también la intencionalidad inconsciente. Claro, sí. Incluyendo ahí. Entonces, ¿se puede afirmar que uno busca el accidente? Sí, uno, no es uno. No es... A mí me parece también que hay un significado. No. ¿Cómo sigo? ¿Y cómo sigo? Que hay un significado del diccionario de accidente que conocemos todos. Y hay otro significado que es el que trae, digamos, la teoría accidental. Lo mismo que el azar. Por ahí hay un significado del diccionario y este es otro significado del azar. Sí, en los griegos la palabra azar no existía, era tige. Y tige era, no tiene una traducción exacta, se puede usar como la fatalidad o lo fatal, lo que ocurre, ¿no? Que es un tono distinto de la suerte, pero no la suerte en el sentido de lo azaroso, sino como si fuera el destino. Claro, es el determinismo inconsciente. Claro, entonces en ese punto destino y azar se conjugan, y el azar, digamos, es la defensa del destino, por decir así. Ocurren como al azar. Poniéndolo afuera, lo que es interno. Y te lo encontrás a la vuelta de la esquina. Sí, por eso decía que el azar, la idea de azar nace, sí, con Newton, empieza, incluso ahí, cuando nace el azar, se cree que ya había muerto, y hay un epitafio en la tumba de Newton, donde no sé quién lo dijo, que, bueno, que conociendo todas las vicitudes de la teoría de Newton, íbamos a conocer todo lo que iba a ocurrir y todo lo que había ocurrido, todas las condiciones iniciales y todo. Después la cosa se complica, la misma ciencia encuentra que no se pueden conocer con exactitud las condiciones iniciales, ni se puede conocer con exactitud incluso tirar los dados, por más que conozcas todas las situaciones, nunca podés medir. Entonces, en ese sentido, el azar empieza ya a transformarse en algo mucho más duro. ¿Series complementarias con lo contingente? ¿Cómo? En las series complementarias, cuando Freud trae el vector de la contingencia, ¿cómo se relaciona con eso?
con el azar. Con el azar. Bueno, cuando toman las series complementarias se puede decir que ahí están un poco las cosas que decíamos de otra manera a través de la película, ¿no? Están un poco los accidentes, los azares de una vida. Y por otro lado está lo que viene con la vida, ¿no? Eso que pasa de generación en generación, eso que continúa con distintas caras y distintas formas, con distintos azares. Combinatoria Sí. de la serie. Pero Cristian, en eso decía, ¿no? Entonces, el azar a la inversa. Empieza a medida que avanza la ciencia, empieza a notarse que en lugar de morir o en lugar de desaparecer, cada vez es más, digamos, es un azar que no se puede... No es tan azar. ¿Cómo? Que no es tan azar. No que no es tan azar, que no se puede conocer. Digamos que es un azar, digamos, que existe y que no... digamos, se lo puede, en la ciencia estoy hablando, se lo puede controlar estadísticamente, pero después la mecánica cuántica ya considera y ahí ve que no, que el azar es algo de la naturaleza y que no se lo puede controlar estadísticamente y ese ya es un azar, digamos, no es solamente un azar complicado, es un azar absoluto, ¿no? Digamos, ¿quién puede predecir, por ejemplo, que Beethoven iba a componer la novena sinfonía antes de haberla compuesto? ¿Cómo surge la novena sinfonía? ¿No? Entonces, en ese sentido, lo azaroso tiene una fuerza y una presencia desde cierto pensamiento que es inabordable. Dentro del el término de la predicción, el azar, digamos, no se lo puede suprimir. El psicoanálisis toma otra vertiente, ¿no? Es otro pensar, donde digamos, se transcurre en otra dimensión de lo que de las cosas que acontecen. Una pregunta, ¿y cómo sería el tema de, estaba pensando en esto de diferenciar accidente de catástrofe, por ejemplo? Esto de que se caiga una torre y alguien se accidente y se caiga, ahí ya hay una, ¿cómo se vería eso? Y después la evitación del accidente, porque frente a una misma contingencia externa, una persona que va manejando evita determinada situación y otra no. Pero en el caso de la torre, te damos dos ejemplos. El otro extremo es el que no subió al avión, ¿no? Claro, o no fue esa torre. Yo puede ser una persona que si leen el libro de justamente cayó en Granel, la torre. si leen el libro de Granel, hay muchos ejemplos ahí, Sí. justamente de los casos esos, del no accidente, ¿no? Claro. Del sujeto que no subió al avión, que se cayó, etcétera. Y por otro lado, los de la torre o de los accidentes múltiples, donde son muchos los que están participando de un accidente. Sí, cuando apareció lo de que convenía presentar una película en lugar de desarrollar todas las ideas sobre accidentes, la primera que se me ocurrió, que no la vi, y tampoco la pude encontrar, es una película que me habían comentado alguien hace un tiempo, que se llama 11 minutos, donde hay 10 personajes, cada uno con vidas distintas, situaciones distintas, etc. La película va desarrollándose y converge hacia el final en un accidente que los involucra a todos. Me interesó la posibilidad pero no la vi, no la encontré, y me acordé después de Luciérnagas en el jardín y me pareció que era adecuada para presentarla. Pero en el libro también aparecen accidentes múltiples. Ahí se ve también, ¿no? Si ese tipo de cosas las querés pensar con el pensamiento científico, es inagotable, salvo que te vuelques a lo esotérico y demás. Ahora, psicoanalíticamente, ya estás en otro plano, te apartás del accidente en sí y entras en lo que es la vida y las circunstancias de la persona.
Y la importancia que tiene esto en la elaboración del accidente es que se desinflama el hecho concreto del accidente, ¿no? Esa cosa compacta del accidente que genera una cosa resistencial que no deja avanzar. Se diluye eso, empieza a cambiarse ya no por lo que ocurrió en el accidente, sino por las circunstancias de la vida, y ahí la experiencia la tenemos en accidentes digamos, que se elaboran así. La cosa transcurre, la recuperación del accidente es mucho más rápida, no aparecen complicaciones, se disuelve un poco digamos, la fuerza de esos significantes que, digamos, atraparon o que salieron con el accidente. Se los empieza a disolver y pasar a otros, digamos, empieza a desplazarse, a correrse las importancias, los valores, el accidente en sí se diluye y, digamos, deja de llamar la atención. Y al dejar de llamar la atención, la recuperación es mucho más rápida. En cambio, si uno queda en la cosa resistencial del accidente, eso que está golpeando la puerta y mostrándose en el accidente, lo sigue golpeando cada vez más fuerte, empiezan las complicaciones, se prolonga, etc. Nos queda un minuto, Paula, quería decir No, algo. que relacionado con esa torre, hubo otra familia, un nene, empezó a decir, se levantó a la mitad de la noche y dijo, hay mucho ruido, esto cruja, esto los levantó a todos y la sacó a la familia entera. Esto es lo mismo que creo que está en el libro, El tsunami. con la nena que avisó en el tsunami a toda una playa, cuando vio que se retiraba el mar, se acordó que le habían enseñado. Entonces hay algo que a veces los chicos no tienen, que posibilita conectarse con lo que está pasando, que la pulsión, o sea, hay algo obturado en el que se queda en un lugar peligroso. Y hay otros que hay algunos momentos en que eso está más facilitado y otros momentos donde está más dificultado. Sí, como Christopher, que en lugar de estar paralizado se podría haber corrido. No, y que no se puso, Lisa no se puso el cinturón. También cuando el marido le dice que se lo ponga, está avisando que puede pasar algo y ella no quiere poner el cinturón. Claro, pero ahí sí están las cosas del determinismo inconsciente, porque digamos, no es ponerse o no ponerse el cinturón de seguridad, porque no todo el que no se pone el cinturón de seguridad se accidenta ni le pasa algo. Digamos, en el sentido ahí de la película, el no ponerse el cinturón de seguridad es la expresión de que no tiene, digamos, no está protegida por la elaboración psíquica de lo que le está pasando. Graciela nos dice, Graciela Matías, que la teoría de Granel aplica el concepto de multicausalidad de Freud. También Graciela es de Cipena. Bueno, estamos en la hora. Bueno, te agradecemos mucho. les agradezco. El próximo. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el libro. Ale la CIR también te lo Ale la CIR. Sí, También te lo mando. me mandó un WhatsApp. Ah, Sí. Gracias. Gracias.